como Dios nos lo está dando, siendo diligentes en priorizar lo que Él quiere para nosotros también, ¿no? Hemos venido hablando acerca del reino de los cielos. Me ha parecido súper chévere estudiar esto, porque desde que Jesucristo empezó a hablar en el Sermón del Monte, el primer sermón que Él habla, pues empieza a hablar de eso. Tal vez no lo dice explícitamente, pero nos habla de las verdades que debemos estar viviendo en el reino de los cielos. Luego, cuando habla las parábolas, es muy claro cuando empieza a hablarnos del reino de los cielos. Cuando Jesucristo muere y resucita, esos 40 días que se quedó con sus discípulos, dice la palabra en Hechos, que estuvo enseñándoles acerca del reino de los cielos. Si hay algo que nosotros debemos centrarnos entonces en aprender, en estudiar, en revisar, es el reino de los cielos, porque a veces nos hacemos ideas, ¿cierto? Hoy vamos a meternos en la parábola del trigo y la cizaña. Pero es importante que, como le cantábamos la primera canción tal vez, ¿qué le decíamos a Dios? Abre mis ojos, oh Cristo. Que sea Dios a través de su palabra, a través de la verdad, trayendo luz a nuestras vidas y que podamos ver, entender, comprender con claridad lo que Dios quiere hablarnos, ¿cierto? Hablábamos la semana pasada y estudiábamos la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es bien interesante, ¿no? Y Dios nos hacía varias advertencias y nos decía: pilas, tenga mucho cuidado la manera como usted está escuchando las cosas. Entonces nos decía que la palabra de Dios es la semilla que cae en la tierra, y que dependiendo de cómo nosotros escuchemos, dependiendo de cómo nosotros recibamos esa palabra y la apliquemos, va a producir un fruto o no. Entonces decía, en algunos no hay fruto, o sea, cae la palabra y ahí mismo se fue. En otros no hay mucha profundidad, entonces el fruto es como que sí hubo, pero ya. Y en otros es algo más emocional. Pero nos decía, hay una de esas personas, una de esas tierras, que la persona escucha la palabra, la recibe con una determinada manera, que se apropia de ella, la hace suya y empieza a obedecerla, a pesar de las circunstancias en contra que pueda tener. Esta persona dice que da fruto, mucho fruto. Entonces Dios nos dice y nos advierte: pilas, que cada uno de nosotros sea como esta última tierra, que escuchemos la palabra, la retengamos y la pongamos en práctica para que demos ese fruto. Vamos por favor a Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo 13, capítulo 24. Y entonces, Mateo capítulo 13, versículo 24. ¿Listos? Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa es la parábola que Jesucristo nos habla, ¿no? Pero en esta parábola, como la del sembrador, tenemos una gran ayuda. Saltémonos al versículo 36, y es que Jesucristo interpreta la parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa
Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: ahora aquí vamos a ir leyendo y vamos a ir deteniéndonos, explicando las partes a medida que Jesús nos va hablando. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Esta expresión, el Hijo del Hombre, siempre hace referencia y es otro nombre de Jesucristo. ¿Listo? Siempre que usted encuentre en la Biblia el Hijo del Hombre, está hablando de Jesucristo. Entonces, el que siembra la buena semilla es Jesucristo. El campo es el mundo. Como en la Biblia hay diferentes mundos que hacen referencia a diferentes cosas, este mundo está haciendo referencia al que nosotros conocemos, al mundo donde vivimos, al planeta Tierra, a lo físico, al entorno en el que cada uno de nosotros se mueve. Es ahorita en la Tierra, en este mundo, donde estamos ejerciendo la profesión de nuestra fe, ¿cierto? En el trabajo, en la casa, en la calle, en todas partes. A eso se refiere cuando dice mundo. Pero mire que también nos dice, y ya lo vamos a ver más adelante, el campo es el mundo. ¿Cuál es el campo? Y la Biblia nos habla ampliamente de este tema cuando se refiere a la gran comisión, cuando se refiere a ir y llevar la palabra a todo el mundo. Habla de ese campo. Sigue. La buena semilla son los hijos del reino. Detengámonos acá. La parábola anterior, la semilla que era, la semilla era la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Pero en esta parábola la semilla no es la palabra de Dios. En esta parábola la semilla es lo que produce la palabra de Dios. Cuando uno recibe el Evangelio y acepta a Jesucristo, ¿cuál es el producto de esa palabra de Dios? Hijos de Dios, ¿cierto? Entonces en esta parábola, la buena semilla somos los hijos, somos los que hemos nacido de Dios, simiente, ¿cierto? Semilla. Pero mira lo que dice: Jesucristo sembró la semilla en el campo. ¿Ustedes son semilla? Si hemos aceptado a Jesucristo por medio de la fe, cada uno de nosotros somos esa simiente de Dios, ese hijo de Dios, esa semilla de Dios sembrada en el campo. El campo es el mundo. Entonces vayamos entendiendo esto. Jesucristo lo sembró a usted y me sembró a mí en el mundo. Nos puso en una familia, en una ciudad, en un trabajo. Estamos sembrados allí. Ahora miremos esto. Cuando el hombre del campo siembra una semilla, ¿qué espera de ella? Que crezca y que dé fruto. Nosotros somos la semilla sembrada por Jesucristo, los hijos de Dios. ¿Qué se espera de nosotros? Que demos un fruto, no cualquier fruto. Cuando vemos nosotros a Juan capítulo 15, versículo 1 al 5, lo voy a resumir. Dice el pasaje: Jesucristo es un árbol. Nosotros los hijos somos las ramas que estamos pegadas al árbol. Y Dios Padre es el labrador. Y entonces nos dice allí el versículo 1 de Juan 15: si la rama está dando fruto, poquito o mucho, independiente de si está dando fruto, el labrador, o sea Dios Padre, lo limpia para que dé mucho fruto. Pero también dice que si la rama no está dando fruto, la arranca y la quema. Mire que va muy de la mano con lo que estamos leyendo en este pasaje, ¿cierto? Dice que la cizaña la agarran en manojos y la queman. ¿Qué se espera entonces de nosotros? Que demos fruto. Dios no quiere cualquier fruto. Dios quiere y espera y tiene expectativas puestas en cada uno de nosotros de que llevemos mucho fruto. Para eso nos limpia, para eso nos poda, para eso nos alimenta. Y nos plantó en el lugar donde debemos estar. Donde usted está es el lugar donde fue plantado por Dios. Pensemos un momento en esto. Imagínese el árbol, tiene el fruto. Antes del fruto viene la flor, ¿cierto? Salió la floreció, vino la fruta. ¿Y qué hay dentro de la fruta? Está la semilla.
¿Qué produce la semilla? Más hijos de Dios, que es lo que nos está hablando en esta parábola. La semilla son los hijos de Dios. Entonces mire que claramente Dios nos está diciendo: yo espero de ti, hijo mío, que tú hagas más hijos míos, porque te planté como semilla para que a través de ti nazcan otros hijos míos, más semillas que sigan produciendo más semillas. ¿Está claro? Fruto también es, o más bien, esos hijos vienen también como consecuencia, esos nuevos hijos de Dios vienen como consecuencia del fruto de nuestra intimidad con Dios. Y por eso Dios me traía mucho a Juan 15, ¿cierto? Y dice que si estamos unidos a Él, de manera natural se produce el fruto. Y el fruto del Espíritu Santo es claro. Y tenemos que ser muy conscientes y tenerlo aquí siempre como que nos ayude como una lista de repasar y examinarnos cómo estoy yo. Y el fruto del Espíritu Santo dice que es amor, pero no un amor de, ay, sí, yo estoy enamorado y esto, sino es un amor de que me importa el otro, me importan si está mal, me importa el que no conoce de Dios y tengo compasión y misericordia de él para que conozca de Dios. Ese es el amor. Y entonces derramo mi amor hacia todas las personas, así me estén tratando mal, ofendiendo o haciéndome daño. Amor, es un amor de Dios perfecto que fluye de nosotros. El fruto del Espíritu Santo, amor, alegría. Que su felicidad no depende de si estoy bien con mi pareja o no, si estoy soltero o tengo novio o novia. Nuestra felicidad no dependa si me pagaron ya el sueldo o no, o si conseguí el cargo que quería. Una alegría que viene interna, y eso está en Gálatas 5, 22 y 23, ¿cierto? El fruto del Espíritu. Paz en medio de las dificultades, en medio de las crisis, en medio de las enfermedades. Hay una paz que guarda nuestra mente y nuestro corazón. Dice: trato amable y trato bondadoso con las personas que me hago querer. Las trato bien, con respeto, con amabilidad, con una sonrisa. Fidelidad, mansedumbre, reconocer que Dios se mueve a través de todas las circunstancias, y dominio propio, que controlo mis reacciones, mis impulsos, mis palabras, mis pensamientos, todo. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto, cuando yo lo estoy bien, viviendo y disfrutando, cuando se está dando en mí de manera natural, sí o sí produce nuevos creyentes. Porque una persona que está disfrutando el fruto del Espíritu Santo, valga la redundancia, comparte de Cristo a otros. No se calla las verdades de Dios. Los demás lo ven y dicen: tiene algo diferente, yo quiero lo que usted tiene. Entonces, la buena semilla son los hijos del reino. Dios espera que nosotros demos mucho fruto, nuevas personas para Cristo, nuevos hijos. ¿Cómo estamos? Ahí en la guía bíblica está una pregunta: ¿cómo estamos con las personas de nuestra lista de vida eterna? ¿Estamos orando? ¿Estamos acercándonos a ellas, hablándoles de Cristo, invitándolos a que hagan parte de esta familia? Podemos quedarnos callados. Continuemos. Dice ahí, sigue Jesucristo explicando: la cizaña son los hijos del malo. ¿Quiénes son los hijos del malo? Sigamos leyendo. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién es el malo? El diablo. ¿Quién es la cizaña? Los hijos del diablo. Vale la misma pregunta: ¿quiénes son los hijos del diablo? Alguien puede pensar en películas viejas, y el de la profecía, el de los anticristo, ¿cierto? El anticristo y no sé qué cosas. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia de quiénes son los hijos del diablo. Acompáñame por favor a Juan. Vamos a seguir luego aquí en Mateo 13, pero acompáñame a Juan capítulo 8, donde Jesucristo nos aclara quiénes son los hijos del diablo. Juan capítulo 8, versículo 39. Dice: ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les contestó: si en verdad ustedes fueran descendientes de Abraham, harían lo que él hizo. Yo quiero que empecemos a ponerle cuidado a lo que está hablando Jesucristo.
Jesucristo está empezando a hacer énfasis en el actuar, en la conducta, ¿cierto? Ellos están hablando con los religiosos, con los más importantes de los judíos, y ellos dicen: somos hijos de Abraham, nuestro papá es Abraham. Y Jesucristo les empieza a decir: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Nos lleva a mirar la conducta. Pero yo les he dicho la verdad que he escuchado de Dios, y ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo algo así. Versículo 41, pónganle cuidado. Pero ustedes hacen exactamente lo mismo que hace su padre. Nos sigue hablando de la conducta, del hacer, cómo nos comportamos. Ellos le contestaron: no nos acuses de tener otro padre. Nuestro único padre es Dios. Ahora yo quiero aquí que nos detengamos otro momento. Ellos estaban ciertísimamente seguros de que quién era su papá. Dios. De que mi papá es Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, somos descendientes directos del linaje de Abraham, el elegido de Dios. Y ellos estaban plenamente convencidos. Ellos eran los que enseñaban la palabra de Dios al pueblo judío. Ellos eran los que enseñaban la palabra en la iglesia, eran los que se la pasaban en la iglesia. Su apariencia, su conducta daba una apariencia de una fe genuina, tanto así que ellos mismos no creían, sabían que su papá era Dios. Estamos hasta ahí, ¿cierto? Continuemos lo que dice Jesucristo en el versículo 42. Jesús les respondió: si en verdad Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. Hagamos una pausa aquí nuevamente. Jesucristo llega y les dice: usted está muy seguro de algo que no es cierto. Usted se cree muy hijo de Dios, pero no es cierto. Y mira lo que dice. Yo no estoy diciendo nada que no diga la Biblia, y quiero que vayamos a los versículos justamente. Si en verdad Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. Ahora, si nos vamos a Juan 14, 23 y 24, dice, no lo voy a leer, si quieren lo estudian o lo miran, yo lo voy a parafrasear. Básicamente dice: el que me ama hace suya mi palabra y la obedece. El que no me ama no hace suya mi palabra y no la obedece. Así que Jesucristo está diciendo claritico, palabras de Jesucristo en Juan 14, 23 y 24: si usted me ama, me obedece. Si usted no me obedece, usted no me ama. ¿Cierto? Una vez más, sigue hablando Jesucristo acerca de la conducta, de cómo vivo yo. Y ahí es donde se empieza a hacer claro el tema que estamos hablando, y es el reino de Dios. ¿Cómo lo estamos viviendo? Volvamos a leer el 42. Jesús le respondió: si en verdad Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vengo del cielo donde está Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Ustedes no pueden entender lo que les digo, porque no les gusta escuchar mi mensaje. Versículo 44, pongan cuidado. El padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Entonces Jesucristo le abre los ojos a estos hombres que de por sí no aceptaron la verdad que Jesucristo les estaba diciendo. Jesucristo les abre los ojos y les dice: mira, tú te crees muy hijo de Dios, tus hechos demuestran que tú en realidad no eres hijo de Dios. Tú eres un súper religioso que te sabes la Biblia al derecho y al revés, pero no la estás poniendo en práctica. En cambio le dice: su papá es el diablo. ¿Por qué? Porque usted vive en desobediencia de Dios. Usted hace lo que su papá quiere que usted haga. Su papá es el diablo. Cualquier acto de desobediencia a Dios es un acto de obediencia al diablo. No hay otra opción. Si yo no vivo conforme a lo que Dios estableció, conforme a lo que Él nos habla en su palabra, estoy entonces viviendo conforme al sistema caído de Satanás.
Entonces estos hombres que eran los más cercanos a Dios, que se creían los más cercanos a Dios, que sabían que eran los más cercanos a Dios, Jesucristo mismo llega y les dice: mírate a ti mismo, mira tu conducta, mira la manera como tú crees o no las verdades que yo te digo. Mira si tú te justificas o te excusas para no poner en práctica lo que yo te he mandado. Mira cómo te comportas. Si tú estás viviendo aún basado en tu propio parecer, en tu propio criterio, haces lo que te parece con tu vida, con tu trabajo, con tu pareja, con tu familia, con tu dinero, con todas las cosas, Dios dice: pilas, porque tú estás siendo más hijo del diablo. Miremos que un aspecto importante de esto es que el versículo 25 nos dice, volviendo a Mateo 13, donde estamos leyendo, ¿cierto? Nos dice: mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. ¿Qué hace Satanás? Mire, si hay un trabajador incansable, es Satanás. Bueno, yo creo que Es hiperactivo. O sea, no, está mal lo que voy a decir, es decir, si se saca de contexto. Si algo pudiéramos aprender de Satanás, es lo trabajador que es. Él no para, no descansa. Y trabajar nosotros en las cosas del reino, no en ser esclavos del trabajo. Mientras usted duerme, Satanás está trabajando. Cuando usted baja la guardia en algún aspecto de su vida, una mentirilla piadosa, cualquier cosita, Satanás empieza a sembrar cizaña, empieza a meter pequeñas cositas, pequeñas fisuras. Usted lee un artículo, usted escucha una prédica, una conversación de alguien, de alguna filosofía, de algún tema que habla de moralidad, de ética, y usted dice: uy, me suena este argumento. Y usted se va por esa corriente y resulta que esa corriente no es conforme a lo que Dios dice. Esa filosofía, ese comentario va en contravía de lo que dice Dios. Pero de alguna manera tiene cierta lógica, tiene cierto... y usted lo agarra. Pequeñas cositas que uno no se da cuenta. Eso no afecta, pero es lo que yo pienso de tal cosa. Afecta a montones. Nos tragamos las mentiras del enemigo cuando bajamos la guardia en cualquier momento. La Biblia dice: no ignoramos los ataques del enemigo para que no tome ventaja de nosotros. Tenemos que tenerla clara. El enemigo todo el tiempo está buscando engañarnos, alejarnos de Dios, convertirnos en sus hijos, si no es que ya lo somos. Y si ya lo somos, porque estamos obedeciéndolo, andando en nuestros propios pareceres, nos hace lo que les hizo a los fariseos. Lo mantienen enceguecidos pensando de que su religiosidad y que ciertos logros o ciertas aparentes bendiciones son porque son hijos de Dios. Y se mantienen entonces sin volverse a la verdad y vivir radicalmente en obediencia. Continuamos allí en Mateo 13. La ciega, ¿cierto? Yo no sé en qué versículo voy. Estábamos en el 38. El campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo, y ahora la ciega es el fin del siglo. ¿El fin del siglo a qué se refiere? Y tiene una referencia bien especial. Claro, el fin del siglo es, una vez más, el mundo. Este mundo, el fin de este mundo, de este sistema, cómo se mueve, cómo se vive. Es un poco más amplio, sistema ya de pensamiento, de todo lo demás. Y podemos encontrar una referencia clara en Mateo 24, versículos 3 al 7, si lo quieren estudiar en sus casas. Los discípulos le preguntan a Jesucristo: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Y Jesucristo entonces les dice: listo, señales del fin del siglo: se levantará nación contra nación, habrá rumores de guerras y habrá guerras, habrá peste, habrá hambre, habrá terremotos en todas partes. Esto es necesario que suceda, pero aún no es el fin.
es el principio del fin. Si uno se pone a mirar un poco la historia de la humanidad, la manera como han incrementado los terremotos es increíble. El hambre que hay, las guerras y rumores de guerras. Hay países que desde hace décadas viven en guerra, en conflicto completamente todo el tiempo. Ya estamos. Si uno mira las señales del fin, ya estamos viendo las señales del principio del fin. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. La palabra nos dice que no lo sabemos, eso lo sabe solamente el Padre. Nos da algunos indicios, pero lo que sí sabemos es que estamos en los tiempos del fin. Y también podemos entender cuando dice la siega es el fin del siglo, por lo que sigue que vamos a leer, que es cuando Cristo viene por nosotros. Lo leíamos ya, ¿no? Ata la cizaña y la echa al fuego, y el trigo lo agarra y lo guarda en el granero. Ahorita viene la explicación. Eso es nosotros ya en su reino glorificado. Entonces, la siega es el fin del siglo y estamos cerca. Entonces, si estamos cerca, importante que no nos descuidemos. No descuidemos una salvación tan grande como dice Hebreos. Que estemos en la jugada, que perseveremos hasta el final. Sigue diciendo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Versículo 40, póngale mucho cuidado a esto que dice, que esto es súper clave. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y póngale cuidado a lo que dice a continuación. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mire lo que dice acá. Es bastante esclarecedor. ¿De dónde dice que va a recoger a los malos? Versículo 41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesucristo nos está diciendo que en su reino hay gente mala que no va a entrar a su reino. Ya voy a explicar este otro pedazo. Cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, frecuentemente lo entendemos, y me voy a Juan 3, cuando Jesucristo le dice: nadie puede entrar al reino de los cielos, y es una nadie radical. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. Nazco de nuevo por medio de la fe en Jesucristo. Entonces ahí me está hablando de entrar al reino de los cielos. Pero este pasaje que está hablando Jesucristo de nadie puede entrar al reino de los cielos a no ser de que nazca de nuevo, y cuando nacemos de nuevo somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que está hablando acá? Hay hijos de Dios y hay hijos del malo en el reino. Lo que pasa es que hay dos reinos, o dos etapas en el reino, o dos esferas en el reino. Lo vamos a ir aclarando. El reino que entendemos en Juan 3 y en la mayoría de los pasajes es cuando estemos con Dios en cuerpo glorificado. Miren que si seguimos leyendo nos dice: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. 1 Corintios capítulo 15, a partir del versículo 35 hasta el 50 y pico, nos habla claro acerca de esto. Cuando nos dice: usted actualmente está en un cuerpo de carne y hueso, un cuerpo corruptible, un cuerpo que está sujeto todo el tiempo a los malos deseos de la carne, pero dice, cuando usted entre al reino, cuando venga Cristo, dice, en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo mortal, si usted está vivo cuando venga Cristo, va a ser transformado en un cuerpo glorioso, en un cuerpo con una naturaleza incorruptible, una naturaleza diferente.
Si usted ha muerto, usted va a resucitar y su cuerpo va a resucitar en un cuerpo glorificado. Eso es a lo que hace referencia en este pasaje. Recordemos que está hablando ya del fin del siglo, de la venida de Cristo por nosotros. Ahí entramos al reino en una experiencia ya de cuerpos glorificados. Pero Jesucristo nos está hablando que hay una esfera previa a ese entrar en el reino, y es el reino de los cielos en la etapa que vivimos aquí en la tierra. Y es la que hace referencia en estas parábolas. Es la que hace referencia en Mateo 6 cuando nos dice: busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y de esa manera hacemos tesoros en el cielo, o sea, en el reino venidero, aunque ya estamos viviendo el reino de Dios. ¿Está claro? Entonces, el reino de Dios, trato de ponerlo de otra manera. Hay dos momentos en el reino de los cielos. Cuando nos acercamos a Jesucristo y hacemos una oración de fe y empezamos a buscarlo y venimos a la iglesia. Y voy a ponerlo desde la perspectiva de un nuevo. El nuevo aún no comprende, la persona que apenas se está acercando no comprende de una rendición total, en una obediencia absoluta a Jesucristo. Porque esos primeros pasos en el reino está descubriendo a Dios. Y a medida que lo va descubriendo, va dándose cuenta que tiene que sujetarse absolutamente a la palabra de Dios, que Jesucristo es su Rey y su Señor. Y entonces llega a un punto donde hace como esa entrega completa. Y en ese momento, cuando realmente Jesucristo es nuestro Señor, es que somos hijos de Dios, que tenemos la entrada a ese reino glorificado. Y lo dice Mateo 7, 21 al 23. ¿Sí? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces mire que habla de la esfera del reino terrenal, la primera etapa, digámoslo así. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Jesucristo responde: entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas, aunque estaban en la iglesia y tenían dones, hicieron maravillas y compartieron de Cristo a otros, no vivieron en obediencia a Dios, vivieron conforme a su propio parecer. Y según lo leíamos, estos personajes, Dios dice, aunque estén en la iglesia y estén predicando a Cristo, ustedes son hijos del diablo, porque están haciendo lo que el diablo quiere. Obedecen unas cosas, pero otras no, son hijos del diablo. Entonces, Jesucristo está diciéndonos: en esta esfera del reino terrenal hay trigo y hay cizaña mezclada. Y entonces es muy interesante, porque cuando estaba haciendo el estudio, me voy a mirarlo, la agricultura, ¿no? Cómo es el trigo y cómo es la cizaña. Son muy parecidas. Al ojo de alguien que no ha hecho el estudio, yo le muestro una gavilla con trigo y con cizaña, y usted dice: ¡ay, puro trigo! Y piensa que es puro trigo, porque son muy idénticos los frutos, la misma hoja, la misma espiga, el fruto es casi igual, pero el fruto de la cizaña no sirve para nada. Entonces, en medio de la iglesia, nos está diciendo Dios, en medio de la esfera del reino que vivimos ahora en la tierra, hay gente que es hija de Dios y que tiene sus frutos. Y en Mateo 7, antecitos de esto, nos dice: por sus frutos los conoceréis. Usted se va a dar cuenta por el fruto. Pero también luego nos está diciendo: el fruto es engañoso. Hay fruto que es muy parecido, pero no es. Usted lo ve y dice: uy, sí, súper cristiano. Pero es en sus propias fuerzas. No es un fruto que dé vida. Es un fruto que no sirve. Entonces Jesucristo nos dice que hay personas que creían que entraban al reino y que no van a entrar al reino glorificado, que se quedaron en la primera etapa
viviendo una religiosidad del reino, no siendo obedientes a Dios. Alguno podrá decir, pero ¿cómo así usted me está diciendo que la salvación se pierde? No, le estoy diciendo que tal vez nunca la tuvo. Y estaba convencido, como estos hombres, que sí la tenían. Jesucristo es muy, pero muy claro en el Nuevo Testamento, cuando nos dice por todas partes que esa fe puesta en Él como Señor, sí o sí estaba acompañada de obediencia. Si usted no es obediente a Dios, entonces su fe, lo dice Santiago, está muerta, no se le sirve para salvarlo. Jesucristo nos lo dice muy clarito y nos lo está diciendo ahora, y nos lo aclara. Sigamos estudiando. Miren lo que dice: ¿a quiénes va a sacar y echar en el horno de fuego de su reino? Dice: a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Porque hay que saber quiénes son los que va a sacar de su reino, ¿cierto? De esta primera etapa del reino. A los que sirven de tropiezo. Tropiezo, del griego escándalon, se emplea siempre metafóricamente y por lo general de cualquier cosa que venga a ser un obstáculo para otros o que les haga caer por el camino. Cuando una persona dentro de la iglesia, del reino, ¿cierto? De la esfera del reino acá en la tierra, es de tropiezo, sirve de tropiezo para que los demás caigan, para que los demás cristianos se alejen de Dios, o para que los que están acercándose se alejen de Dios. Dios dice que a esos no están obedeciendo, no están disfrutando el primer fruto del Espíritu Santo, que es amor, ¿cierto? Pero luego dice: a los que hacen iniquidad, del griego anomia, significa sin ley, y define esencialmente el rechazo de la ley o el rechazo de la voluntad de Dios y la entronización de su propia voluntad. Dicho en otras palabras, cuando dice que va a sacar de su reino a los que hacen iniquidad, lo pongo más sencillo, dice: a los que desobedecen a Dios, los que viven su vida basados en lo que les parece, en su propio criterio, bajo su propia voluntad, y no han rendido su voluntad en obediencia a Dios. Esto es muy consistente con lo que vemos en Juan 15. Juan 15 también es bien interesante. Dice: Jesucristo es la rama y los que están son nosotros los hijos. Pero dice: el que no está dando fruto, ¿qué hace? Dice que arranca esa rama, Juan 15, versículo 1, y la echa al fuego. Está hablando exactamente de lo mismo, de esa esfera del reino acá mientras nosotros estamos acá. Entramos al reino en cuerpo glorificado, como lo dice Jesucristo, Mateo 7, Juan 15, Mateo 13 que estamos leyendo, los que están en obediencia a Dios, que realmente Jesucristo es su Señor, es decir, que realmente son hijos de Dios. Mire que lo dice de esa manera: los que son buenas semillas son los hijos de Dios, los otros no son hijos de Dios, parecen hijos de Dios y tal vez están convencidos de que lo son, pero se dan cuenta si son o no son hijos de Dios por su vida de obediencia. Si usted no está obedeciendo a Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, que tiene oídos para oír, oiga. Analicémonos, mirémonos a nosotros mismos, cómo estamos. Volvamos a la primera parte de Mateo 13, el 24. Les refirió otra parábola diciendo, voy a tratar de leerla diferente. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es Jesucristo, que pone a sus hijos en el mundo, ¿cierto? Que siembra a sus hijos como una semilla en el mundo. Pero mientras se ocupan, están en otras cosas, viene el enemigo que no descansa y siembra cizaña en el trigo. Mete error, mete a algunos y trae otros a la iglesia que parecen, pero que no son hijos de Dios. Y cuando se produce el fruto,
entonces empieza a ver que hay algo como que no es igual. Mire que dice, versículo 27, vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron al Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Mire que los siervos del Señor sí se dieron cuenta. Por sus frutos los conoceréis. Estos se dieron cuenta de que las actitudes, los comportamientos, las reacciones de X o Y personas no correspondían al fruto del Espíritu Santo. Y es lo que está diciendo acá. Los siervos se dieron cuenta y dijeron, ¿qué hacemos, Señor? ¿Lo sacamos de la iglesia? Es lo que preguntan, ¿no? ¿No sembraste buena semilla? ¿De dónde pues tienes cizaña? Jesucristo les dice, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Básicamente, entonces yo me doy cuenta. Y entonces vengo y le digo a Dios, Señor, ¿qué hago con estas personas que no el fruto la saco del rebaño? Y Dios responde, deje crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el momento de la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. No vaya sea que nosotros, arrancando la cizaña, nos llevemos también el trigo, ¿cierto? Entonces Dios nos dice, hay trigo y hay cizaña en la esfera del reino de los cielos, en la esfera del reino de Dios que estamos viviendo en este momento. Y si yo me doy cuenta que mi hermano no está dando un fruto que corresponde, y entonces digo, este es hijo del diablo, Dios de alguna manera me dice, calle la boca, a usted no le corresponde juzgar. Yo me encargo cuando sea el fin. Yo voy a decidir, porque usted no conoce el corazón de las personas. Usted cree que ve, pero puede estar equivocado. Entonces, mire que nos dice Jesucristo, a usted no le corresponde estar juzgando y señalando a los demás. Fíjate en ti mismo cómo estás tú comportándote, cómo estás tú viviendo, cómo estás reaccionando, si estás obedeciendo o no mi verdad, o estás haciendo iniquidad, es decir, desobedeciendo a Dios. Pero mira que también nos dice algo bonito, y es, los justos resplandecerán, después de eso, ¿no? El versículo 43, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los hijos de Dios, los que hemos sido justificados, que rendimos nuestra vida a Él, que luchamos contra corriente por andar en obediencia, y que si caemos en pecado, nos levantamos, nos arrepentimos y nos esforzamos por no caer nuevamente en lo mismo, porque verdaderamente cambiemos, como nos dice la palabra, renueve su manera de pensar para que renueve su manera de vivir. Debe haber una renovación constante, y que cuando nos vean a Cristo en nosotros, el fruto, hijos dignos. Y entonces para nosotros, dice la palabra, hay una linda esperanza, y es que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. A esos son los que Jesucristo va a decir, bienvenido a casa, hijo. Ahora pasa al gozo de tu Señor. Que seamos todos nosotros. Miren, si Dios está trayendo para nosotros esta palabra, es porque quiere que, si estamos siendo engañados, nos sacudamos, abramos los ojos y empecemos a rendirnos. Nos rindamos de una sola vez por todas, radicalmente, a Cristo como nuestro Señor, y vivamos nuestras vidas llenos del poder del Espíritu Santo, produciendo abundante fruto. No nos engañemos a nosotros mismos pensando que estamos obedeciendo. Hágase el examen. En oración mírese y determine qué cosas yo no estoy obedeciendo. Yo no evangelizo, yo no diezmo, yo no respondo al otro con una palabra amable cuando me dice algo que me ofusca, yo no estoy perdonando fácilmente, yo no dejo pasar la ofensa.
yo soy orgulloso, yo me considero más que los demás, yo no estoy amando al prójimo como Dios dice que debo amarlo. O sea, que miremos todas y cada uno de los aspectos de nuestra vida, en donde no estoy obedeciendo, y rindámonos por amor de Dios. Miren la advertencia final de Jesucristo: el que tiene oídos para oír, oiga. Que esto no nos entre por acá y nos pase por acá, que no seamos como los fariseos que dijeron que no, yo soy hijo de Dios, garantizado. No seamos así. ¿Usted está seguro? Espectacular. Hágase el chequeo y rinda cada día más su vida a Dios, una obediencia absoluta, radical. Entonces, para cerrar, hay dos momentos en el reino de Dios y lo vemos en la Biblia, y nos lo dice Romanos, y nos lo dice Romanos 7, creo que es el que lo habla, y nos lo dice Mateo 13, y nos lo dice Mateo 7, y nos lo dice Juan 15, y nos lo dice Apocalipsis, y nos lo dicen muchos otros pasajes que nos hablan de esta verdad, de que hay unos que creen que están allí y que no van a entrar al reino, que van a ser arrancados y echados al fuego. Es decir, si estaban en el reino, en la esfera del reino, en esta esfera, en este lugar, pero nosotros debemos estar en ese reino venidero, en cuerpo glorificado. Entonces, dos momentos en el reino de Dios: el tiempo presente en la tierra, cuando nuestro cuerpo sea transformado y estemos con Él en gloria. En el tiempo presente, en esta esfera del reino, somos llamados también a producir mucho fruto. Esa es una de las características. Entonces veamos también, estamos produciendo fruto, y ese fruto son nuevos hijos de Dios a través de que yo les comparto de Cristo, a través de que los traigo al cuerpo, los uno a la familia, a la iglesia. Y ese fruto también son las buenas obras, el resultado del poder del Espíritu Santo en nosotros. Lo que les decía, Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu Santo. Hay personas que, aunque compartan el primer momento del reino en el mundo, no estarán en el reino glorificado, y estos serán arrancados del reino, como lo dice el pasaje. Y estos son los que hacen tropezar y caer a otros, y los que andan en desobediencia a Dios, los que andan conforme a su propio parecer. El fruto de los hijos de Dios y los hijos del malo, estamos en el reino de Dios, es decir, en el mundo, es muy parecido. Y aunque creamos, es mejor que no intentemos ponernos a reconocerlo. Dios nos dice que lo que debemos hacer es mirarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos. No ignoremos que Satanás está todo el tiempo trabajando, todo el tiempo sembrando cizaña en su mente, en su corazón. Que no se encuentre usted excusándose, justificándose para no obedecer a Dios. Ríndase por completo, en una absoluta confianza y una absoluta obediencia a Dios, para que disfrutemos la vida, en esta vida, el poder del Espíritu Santo, y llevemos abundante fruto. Yo los invito a que oremos por esta palabra que Dios nos ha hablado. Cada uno con los ojos cerrados, no mire a nadie, no se distraiga, con una actitud de reverencia total. Dígale: Señor, aquí estoy. He venido esta mañana a recibir de ti tu palabra, tu alimento. Gracias por esta palabra que nos has hablado esta mañana. Gracias porque a través de ella tú nos iluminas el camino. Tú muestras la verdad de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Papá, a veces somos muy como los religiosos de este pasaje que leíamos de Juan, que nos creemos que estamos bien, que estamos convencidos de que estamos haciendo las cosas de la manera correcta.
Pero Padre, tú sabes que hay aspectos de nuestra vida que no te hemos querido entregar, que aún seguimos viviendo nuestra vida conforme a lo que nos parece, que hacemos con nuestro tiempo lo que queremos, hacemos con nuestros recursos financieros lo que queremos, hacemos con nuestro cuerpo lo que queremos, tratamos a los demás como nos parece o como nos sentimos. Dígale: papá, yo te pido por favor que en este momento tú me abras los ojos. Y le abre mis ojos, Señor, ábreme los ojos. Yo quiero verme a mí mismo como tú me ves. Quiero ver cuál es la realidad de mi vida en este momento. Examínese y piense en aquellas áreas en que usted no es obediente a Dios. No se excuse, no se justifique. Pídale perdón a Dios en cada una de ellas mientras el Espíritu Santo le va mostrando. Dígale: Señor, perdóname. Dígale: rindo estas áreas ante ti. Pero dígaselo con nombre propio de cada área. ¿Qué aspectos le están costando? Dígale: Señor, yo no quiero seguir viviendo la vida a mi parecer, en mis propias fuerzas. Por eso hoy me rindo ante ti. Te entrego todo mi ser, todo lo que soy, todo lo que tengo, mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mis labios, mis recursos materiales, mi familia. Señor, todo te lo entrego hoy. No quiero reservarme nada para mí. Yo no quiero ser uno de esos que cuando vengas te digamos: Señor, Señor, y tú nos digas: lo siento, no te conozco, tú no me obedeciste. Señor, gracias porque tú ya nos diste el querer y el hacer. Tú ya nos diste tu Espíritu Santo, espíritu de amor, poder y dominio propio. Si tú crees que no tienes el poder del Espíritu Santo, es porque no has rendido tu vida a Cristo aún y aún no has nacido de nuevo. Si no estás seguro, dile: Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Señor Jesús, yo entiendo y reconozco que tú viniste a la tierra para pagar el precio por mis pecados, que te levantaste de entre los muertos, resucitaste, y con tu resurrección nos levantaste a nosotros y nos diste una vida eterna. Yo te pido perdón por toda mi desobediencia y te hago mi Señor, mi dueño, y me rindo ante ti. Gracias porque tú me das tu Espíritu Santo, a través del cual puedo vivir la vida en este reino, mientras estoy en este cuerpo mortal que me seduce al pecado. Señor, la experiencia que a veces vivimos es como lo describe Pablo: no me entiendo porque quiero hacer lo bueno, quiero hacerlo agradable a ti, pero termino haciendo lo que agrada a la carne. Y esta es la lucha que tendré hasta el final, Señor. Pero quiero mantenerme en la lucha, firme, alerta. No dejar que el enemigo tome ventaja en ningún solo instante. Mantenerme en la intimidad contigo, aunque esté rodeado de mucha gente en el trabajo, saber que tú estás conmigo. Meditar en tu palabra de día y de noche y ponerla en práctica, aunque me cueste, Señor. Ese es mi compromiso hoy, rendido completamente ante ti. Papá, tú esperas de mí fruto. Me plantaste en este mundo como una semilla para que lleve mucho fruto. Dígale a Dios: Señor, aquí hoy me pongo ante ti. Si no he estado dando fruto, perdóname. Hoy quiero empezar a dar fruto. Si el fruto ha sido poco, dígale: Señor, límpiame para que pueda dar mucho más fruto. Si el fruto que usted ha producido es mucho, dígale: Señor, límpiame para que pueda dar más fruto aún. Límpianos, Señor, por tu palabra. Queremos ir y hablar de ti, no podemos quedarnos más callados. Tú quieres que ese fruto sean otras personas, otros hijos tuyos. Llévanos, Señor, a hablar a aquellas personas que tú has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, aquellas que pusimos en esa lista de vida eterna.
Te pedimos por ellas, Señor, para que tú toques sus corazones, para que nos lleves a nosotros valerosamente a hablarles de ti y los traigamos a tu presencia. Y te los podamos levantar como un fruto, como una ofrenda agradable a ti. Papá, queremos disfrutar ese amor, esa alegría, esa paz, ese trato amable y bondadoso, fidelidad, mansedumbre y esos niños propios, Señor, de la manera sobrenatural que tú quieres que lo experimentemos por tu Espíritu Santo. Hoy nos rendimos ante ti, Señor. Dígale, Señor, yo no quiero mirar a los demás para juzgarlos. Necesito mirar la paja en mi propio ojo antes de ponerme a mirar la de los demás. Danos esa sensibilidad, esa humildad de reconocernos delante de ti. Papá, yo te pido por esta iglesia, por esta familia, que los que estamos acá seamos todos hijos tuyos, que andemos en obediencia, que andemos en rendición a ti, y que cada día más esta ciudad, el área metropolitana, pueda conocerte a ti a través del fruto que producimos como iglesia, como cuerpo. Gracias, papá, por lo que tú estás haciendo en nuestros corazones. Gracias por la libertad que estás dando acerca de ataduras, de malos hábitos. Gracias, Señor, porque tú nos haces libres por medio de tu palabra, por el conocimiento tuyo. Gracias, Señor.